Se vienen muy pronto las elecciones legislativas 2025 y para conocer las propuestas y las diferentes listas que hay de cara a octubre es que nos encontramos con Facu de Baul, como siempre en la columna de política, nos va a esclarecer un poco todo el panorama que tenemos en este momento en nuestro país y por supuesto en nuestra provincia. Facu, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Maru, ¿cómo estás? Bueno, buen viernes, ya casi fin de semana, recién charlábamos con los chicos. Arrancó la rosca, ya algo que fue una semana como bastante atípica, creo yo, en lo que viene siendo el calendario electoral, este clima electoral. Se revivó por un lado justamente la discusión por los frentes electorales y las alianzas, también como se denomina. Recordemos que hasta ayer, hasta el jueves 7, había tiempo de presentar ante la Justicia Nacional Electoral, que es el órgano federal y legal del Poder Legislativo, perdón, del Poder Judicial, que vela por la organización de los comicios en conjunto con el Poder Ejecutivo, el Ministerio, en este caso la Subjefatura de Gabinete del Interior, porque hubo ahí un cambio de denominaciones, el antiguo Ministerio del Interior que se encarga de lo logístico. Y ahora, bueno, se venció, es la fecha de presentación de las agrupaciones y son justamente las alianzas entre los partidos o también las agrupaciones políticas de cara a la presentación de candidatos, que la fecha de vencimiento es el próximo 17, así que estamos ahí. Son 10 días, ahora 9 con hoy, que también va a ser de muchas conversaciones, muchos diálogos y muchas especulaciones ahora sobre quiénes van a ser las personas que van a encarar eso y van a encabezar estas listas, que recordemos que en nuestra provincia se elige solamente diputados nacionales, se renuevan 3 bancas. Y por otro lado, ya el 27 de agosto comienza propiamente y formalmente la campaña de cara a la elección del domingo 26 de octubre. Así que va a ser una campaña de un poquito más de 2 meses, que va a dar mucho para hablar. Y ya por lo menos tenemos un poco el panorama, se ha sincerado de qué vamos a elegir, qué vamos a ir a elegir, qué vamos a ir a votar. Recordemos, hubo cambios, ya no hay paso. Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias cumplían este rol, digamos, de una aproximación de cómo venía la mano, cómo se comportaba. Ahora directamente también no solamente no hay paso, sino que se cambió la modalidad de votación, que bueno, que estuvo en la semana el diputado Mario Herrero comentando un poquito sobre la famosa boleta única papel. En este caso algo polémico, quizás de uno de los cambios que vamos a ver de las PASO ahora, estamos acostumbrados es que van a competir, ya no hay limitaciones de agrupaciones o partidos políticos que pueden competir. Recordemos que en las PASO se pedía un piso mínimo de votos del 1.5%, que ya no está, así que directamente en la elección general toda agrupación que cumpla con los requisitos, cumpla justamente con los avales y la normativa planteada, va a aparecer en la boleta única papel. Hasta el momento son 10 agrupaciones, 10 frentes que se van a presentar o partidos políticos, son 4 agrupaciones o alianzas, y lo demás son 6 partidos políticos que se presentan de forma aislada. Yo creo que estos 4 partidos políticos son los clásicos, que faltaba por ahí definir un poquito cómo se iba a comportar ahí uno de los actores, uno del partido quizás más polémico o sobre el que se estaba poniendo un poco más la mirada, que fue el bloquismo, que finalmente firmó y cerró alianza en lo que es el famoso Frente por San Juan, que es el rebranding que hace el gobierno provincial, el oficialismo, con el famoso Frente con Voz que llevó al gobernador Marcelo Rego a la gobernación justamente, que está compuesto por, ahí tenemos la placa, Producción y Trabajo, qué grande la producción. Pero el famoso Partido Producción y Trabajo, que es el que encabeza el gobernador Marcelo Rego, Dignidad Ciudadana, en la cabeza estuvo también firmando Gustavo Fernández, que es el ministro de Producción de Marcelo Rego, la Unión Cívica Radical, encabezada por la diputada provincial Alejandra Leonardo, el PRO, encabezado por Enzo Cornejo, también su presidente, diputado provincial, y el Partido Bloquista en la figura de Luis Rueda, quien es su presidente y también el diputado provincial. También lo integran distintas agrupaciones políticas, pero en sí son los partidos quienes firman la alianza. Ahí la reunión se terminó de definir un día antes de lo que fue la presentación formal, el miércoles 6. Marcelo Rego llamó a reunión a la conferencia de prensa a la hora 16, y por otro lado a las 19 se dio en la sede del Partido Justicialista el otro frente también, el opositor, no solo al gobierno provincial, sino al gobierno nacional, que es Fuerza San Juan, con un rebranding ahí también a lo que es Fuerza Patria. A nivel nacional está armado, que se está trabajando desde la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires también, con las elecciones que tienen provinciales, que finalmente acá es Fuerza San Juan, integrada y encabezada por el Partido Justicialista, el Partido Conservador Popular, el Frente Grande, que el Frente Grande estuvo representado durante muchos años por el ya fallecido diputado Mono Quiroga, el Partido del Trabajo y el Pueblo, el PTP también, Convicción Federal, el Movimiento de Integración y Desarrollo, el MID, Libres del Sur, Patria Grande, el Partido Patria Grande y el Frente
Renovador San Juan, perdón, que está encabezado por Franco Aranda, que también hubo unas especulaciones que finalmente un día antes de este lanzamiento planteó y confirmó que iba a integrar y se iba a alinear detrás de la estrategia nacional de Sergio Massa, ya que el Frente Renovador en San Juan había tenido una impronta muy local y había tenido algunos acercamientos Franco Aranda desde la Cámara de Diputados y algún diálogo y una votación en disonancia con lo que es el Frente Justicialista. Por otro lado, también está integrado y está presentado el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, que está compuesto por el MST, el Partido Obrero, la Izquierda Socialista y también el Partido de los Trabajadores Socialistas, el PTS, que es el clásico partido y el frente que se viene manteniendo y presentando en las últimas elecciones. Recordemos que anteriormente hubieron algunos quiebres dentro de la izquierda, finalmente han logrado construir este Frente de Unidad que va a presentarse. También el cuarto frente o agrupación que fue ahí interesante, ya que lo encabeza el exintendente Emilio Baistrocchi, que integró uno de los socios de la fuerza que acompañó a Sergio Uñac durante mucho tiempo, no solo en la gestión provincial, sino también en la intendencia, se presenta bajo la denominación Provincias Unidas, que está Hacemos por San Juan, que lo encabeza Emilio Baistrocchi, la coalición cívica, el Partido Socialista y también el Partido Para Adelante. Y en Soledad, como lo dijimos anteriormente, que también dio mucho que hablar los libertarios. Los libertarios van a ir en 4 partidos separados. Propiamente dicho, el Partido La Libertad Avanza, encabezada por Javier Peluc, digamos, como el actual diputado provincial y también socio y operador político, como se lo denominan algunos medios, con Karina Milei, se va a presentar solo. El Partido Libertario, por otro lado, Ideas para la Libertad, Evolución Liberal también, que ahí estuvo en la figura de Sergio Vallejo, que anteriormente fue un socio político del Frente con Vos, de Marcelo Rego, ahora va a jugar en Soledad también. Polémico, medio desconocido también por Javier Milei, por los sectores libertarios, así que ahí se juega una interna libertaria que habrá que ver se va a erogar justamente esta representación de Milei en la provincia. Y por otro lado también el GEN San Juan, que finalmente se especulaba este partido de Marcelo Arancibia si iba a hacer alianza o no con el Frente Provincias Unidas, con Hacemos por San Juan, con Baistrocchi, pero al final no, van a ir en Soledad. Y la famosa e histórica Cruzada Renovadora, también en la figura de Abelín Hijo, va a presentarse en Soledad. Así que Maru, ese es el tablero. Hay que ver, ya ahora se va a empezar justamente la discusión de nombres, probablemente las discusiones más interesantes o más importantes se dan en estos 2 frentes principales, Fuerza San Juan y el Frente por San Juan provincial, ya que en el Frente por San Juan se barajaron algunos nombres. La figura del vicegobernador actual, Fabián Martín, quien se especulaba, algunos medios lo posicionaban como que iba a encabezar lista en carácter de testimonial justamente para poder provincializar la discusión. También se ha puesto en consideración en los medios, digamos, esto no hay pronunciamientos oficiales, digamos, algunos ministros que también dentro de la estrategia de querer plebiscitar un poco y provincializar la discusión, se habló de la ministra de Gobierno Laura Palma, del ministro de Desarrollo Humano también, se barajó el nombre del intendente de Santa Lucía como para también dar esa impronta, pero hasta el momento no hay confirmaciones por parte del oficialismo y también, capítulo aparte, merece lo que es la interna dentro del justicialismo, con 3 figuras que han estado y nombres que se han barajado, si bien la discusión acá es quién encabeza lista. Recordemos que estamos frente a un escenario de los tercios también, entonces el lugar preponderante es quién encabeza, si es que se repite justamente ese esquema de lograr 1-1-1 como fue la última elección, y ahí está la figura del ex gobernador, 3 veces gobernador José Luis Gioja, por un lado barajado, la otra figura también que busca o que plantean algunos que se impone es Cristian Andino, quien acompañó a Sergio Uñac en la última elección y a Rubén Uñac en la última elección que llevó a Marcelo Rego a la gobernación, y también el chimbero Fabián Gramajo, que también representa otra expresión dentro de la interna justicialista, que son justamente los nombres que se plantean. Ahí, en el justicialismo, hay una certeza, tanto en el bloquismo, en el oficialismo, que es que los actuales diputados que se disputan esas bancas no van a competir o no están planteados. Recordemos que es María de los Ángeles Moreno por la banca que Susana Laciar asumió en su momento, por el orreísmo, digamos, por el oficialismo, no renovaría, no está entre los nombres que se barajan. Y por el lado del Frente de Todos y ahora también Fuerza San Juan, son las bancas de Gualberto Allende y Fabiola Ubone, que tampoco están sus nombres, digamos, y no han circulado sus nombres para buscar una reelección. Así que, Maru, está interesante, arranca ahora justamente la ronda en los medios, redes sociales, la presencia, para justamente imponerse, digamos, estas discusiones o diálogos que se están dando, digamos, en los partidos y en los frentes. Bien. A modo particular, ¿qué análisis podés hacer específicamente de lo que fue la presentación del Frente Oficialista con la figura de Luis Rueda,
¿crees que le puede llegar a jugar a favor? O por el contrario, hay mucha gente que de alguna manera, al menos en las redes sociales, ha manifestado cierta decepción por la figura de él, entendiendo por todos los partidos en los cuales anduvo, ¿no?, en estos últimos años, Sí, pasando de lo que en su momento era el oficialismo, ¿no?, con el Partido Justicialista, posteriormente el bloquismo, bueno, y ahora en el frente oficialista, digamos, de Marcelo tal Rego. cual. Es polémico, es más, en uno de los medios él salió a responder una de estas acusaciones que se lo acusa de traidor, digamos, del sector del uñaquismo, digamos, Sí, lo que sí, sí. anteriormente fue. Recordemos que Luis Rueda no fue una persona irrelevante dentro del armado y dentro de la gestión de Sergio Uñac durante sus 2 periodos, no fue nada más y nada menos que el jefe de unidad de la gobernación, mano derecha también, no solamente en lo que hacía la gestión, sino en los armados políticos. Entonces el sector más uñaquista se lo acusa de traición. Él responde en que él es respetuoso con lo que define su partido y lo que decide. En aquel momento decidieron acompañar un proyecto político provincial. Hoy acompañan justamente un oficialismo con el cual han acercado posiciones, han podido construir un diálogo desde la Cámara de Diputados, que en eso se arroga claramente al vicegobernador Fabián Martín, esta figura de acercar, digamos, y de generar un diálogo con el partido bloquista. Pero habría que ver, yo creo, la incidencia realmente electoral del partido bloquista. El Partido Bloquista ha estado puesto muy en pugna, digamos, y en discusión, atado, que ahora es donde va a ser la prueba de fuego. Algunos sectores del justicialismo plantean que el bloquismo fue un socio justamente para brindar estructura, pero que no tenía una incidencia porque el peronismo era quien ponía los votos, digamos, y las figuras de Uñac y de Gioja en su momento eran quienes definían elecciones. El bloquismo acompañaba por ser un partido tradicional, con una impronta y con una historia. Hoy vamos a ver, digamos, en eso si realmente se nota la incidencia de la ruptura del bloquismo en las elecciones justicialistas. Habría que verlo y barajarlo con la última elección, que Luis Rueda integró justamente esa lista de diputados que llevó a Fabiola Ubone, a Coqui Chica, perdón, fue el último diputado electo por esa elección, y que llevó a Peluc también, y a Nancy Picón, digamos, por el oficialismo. Si se repite esa discusión de tercio, estaríamos hablando, digamos, en que el bloquismo no, habría que analizarlo ahí y verlo, digamos. Pero bueno, realmente, insisto, creo que ha sido como el partido en el cual se puso mucho más el ojo para ver, más que en estas divisiones y en estas discusiones internas que no levantaron tanta repercusión. Pero ahora hay que ver si el bloquismo va a querer encabezar listas, qué lugar va a ocupar el bloquismo dentro de este armado. Pero yo creo que la discusión más interesante va a estar dentro del Frente Fuerza San Juan. Sí, Recordemos, sí, también. yo creo que ahí, digamos, va a estar la disputa entre qué sector de la interna justicialista que se ha condensado, pero que se englobó y se trabajó en el marco de una unidad, digamos, que hoy en día gobierna y conduce el Partido Justicialista, qué sector se impone en esa discusión. Y en el oficialismo habría que ver justamente en esto, si el vicegobernador juega, digamos, y apuesta y se engloba dentro de esa estrategia en carácter de testimonial o no, o si va a encabezar alguien cercano, alguien vinculado a la gestión de Marcelo Rego. Y la otra también nota, creo, tener en cuenta es si va a haber una provincialización o no de la elección. Si va a ser una discusión entre quienes bancan y quienes apoyan al gobierno de Javier Milei y quienes se oponen, y en ese sentido el gobierno de Marcelo Rego queda medio desdibujado. Así que hay que ver, digamos, cómo se va a plantear la campaña, qué discusiones se van a encabezar. Así que bueno, de acá al 17 vamos a tener mucho para hablar, y yo creo que es una discusión también que se va a resolver ahí como esto, digamos, un día antes, quizás algunas horas antes, en la presentación de listas oficiales. Así que lo vamos a seguir de cerca. Bien. Seguramente va a haber mucha repercusión. Y tú, yo creo que la interna más interesante y que más mantiene en vilo por también el seguimiento que se le ha dado a los medios es la del justicialismo, en este caso en el Frente Fuerza San Juan, para ver quiénes encabezan lista y cómo va a ser la conformación de las listas. Así que, Maru, lo vamos a seguir de cerca, Bien. vamos a seguirlo mirando, así que... Facu, por último, no quiero dejar de mencionar algo que al pasar dijiste de respecto a la boleta Sí. única. Nosotros hemos venido tratándolo de cerca, como bien mencionabas, con el diputado provincial que nos visitó hace algunos días. Según tu visión, ¿cómo crees que la provincia de San Juan se va a moldar a este nuevo sistema de voto? ¿Va a ser fácil al principio? ¿No? ¿Va a generar más dudas que certezas? Yo creo que es sencillo en una prueba piloto. No estoy muy de acuerdo con la boleta única papel por una cuestión también de eso, digamos, de los colores, cómo está identificado. Si bien se habla y se plantea de que reduce las impresiones, etcétera, en este caso vamos a elegir una sola categoría. Mi pregunta es, y mi cuestionamiento es, cuando tengamos que ir a elecciones en donde tengamos que elegir gobernador, intendente, concejales, todas las demás categorías, ahí realmente se vuelve un poco engorroso, porque directamente uno en la lista Sabana opta por un frente, si es que decide, o elige cortar boleta, que era una de las pocas excepciones. Hoy hay que ir marcando, y en este caso la elección solamente habrá un casillero, digamos, que es la de diputados. Uno no puede elegir al diputado acá, el primer diputado acá, el segundo allá no, es cerrado.
Lo complicado va a ser justamente cuando nos encontremos frente a elecciones con mucha más de una categoría, que todavía falta que la provincia adhiera a esa modalidad. Esto es que en provincia de Buenos Aires va a pasar eso. Claro. En provincia de Buenos Aires las elecciones provinciales por senadores y diputados provinciales va a tener el mecanismo clásico de la lista sábana. Acá en San Juan vamos a tener boleta única papel porque justamente se avanzó con esta reforma del Código Electoral a nivel nacional. Así que en este caso se plantea que va a ser sencillo. El tema es que se necesita mucha formación, particularmente para las personas mayores, quienes han estado acostumbradas durante los últimos años y quizás casi toda su vida a la famosa lista sábana. Y recordemos que a nivel provincial también se avanzó con otra frutita que habría que ver qué va a pasar y qué va a decidir la Cámara de Diputados con la ley de lemas. Que encontramos que ya no solamente es un voto, digamos, una lista sábana de cada espacio, sino que había a su vez subagrupaciones. Esta elección va a ser mucho más sencilla. Directamente uno va a ir, va a optar, digamos, por un casillero, va a tener que marcarlo y directamente, como lo explicó el diputado, se guarda eso, entra en un sobre y directamente se deposita, digamos, en la urna. Es bastante sencillo, así que quizás nos pueda servir a los sanjuaninos en particular, que solo elegimos diputados, como una aproximación como para ir practicando con lo que probablemente sea el mecanismo electoral de acá a 2 años más.